Queridos amigos, bienvenidos a un nuevo camino alternativo aquí en los estudios de TLV1 en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina. Hay un tema que muchos de ustedes hace tiempo nos vienen solicitando que abordemos aquí en Camino Alternativo y en TLV1, y es el tema del SIDA y del HIV. Y tenemos la suerte hoy de que haya aceptado una entrevista con nosotros uno de los referentes máximos a nivel mundial en cuanto a disidencia, en cuanto a la postura oficial de lo que es el HIV y SIDA a nivel mundial. Y tenemos el gusto de recibir aquí a través de Skype desde Colombia al doctor Roberto Giraldo. Doctor Giraldo, un gusto y gracias por recibirnos. Bienvenido a TLV1. Estoy muy contento de estar en este canal y de poderme referir a televidentes de Argentina. Gracias, doctor. Realmente hay mucha gente que venía pidiendo esta temática y bueno, tenemos el placer de tenerlo a usted en el programa. Para los que no lo conocen todavía, el doctor Giraldo tiene más de 40 años de trabajos académicos, investigativos y terapéuticos en inmunodeficiencias, además de un extensísimo currículum que ustedes pueden profundizar ingresando a la web del doctor, que es robertogiraldo.com, que igual ahora van a ir viendo en los zócalos mientras transcurra la entrevista. Doctor Giraldo, antes de avanzar un poco en los temas que yo tengo planificado para preguntarle a ustedes y en algunos temas que usted proponga para tratar, me gustaría volver un poquito y refrescarle un poco a todos los televidentes ese momento de 1983, 1984, cuando se nos pronunció a todos que había aparecido un supuesto virus, ¿no? Me gustaría si usted puede recordarnos brevemente ese momento para así poder ir adentrándonos en esta temática. Sí, pero no es 83 ni 84, es junio de 1981. En junio de 1981 hay un reporte en la revista del Ministerio de Salud de los Estados Unidos que se llama Morbidity and Mortality Weekly Report. Es un informe del doctor Michael Gottlieb, que es un infectólogo en Los Ángeles, que reporta la historia clínica de 6 hombres jóvenes que todos tienen neumonía por Pneumocystis carini, que es un hongo que antes no era muy conocido, y otras infecciones y tumores que estaban demostrando que estas personas jóvenes tenían una deficiencia severa del sistema inmune. Entonces, el primer informe lo hace Michael Gottlieb en junio de 1981 a la revista de los Centros para el Control de Enfermedades del Gobierno de los Estados Unidos. De acuerdo. Pero luego se hace oficialmente la presentación a través del doctor Galo y a través de Luc Montagnier y demás, pues que fue después, Carlos, no, eso es después. Claro. Póngame, cuando sale el primer reporte, que yo lo tengo acá, en 1981, la primera impresión es que se tratara de una enfermedad tóxica y que tenía que ver con el estilo de vida. La primera impresión no fue de que fuera una enfermedad infecciosa ni de transmisión sexual, sino de alguna intoxicación. Sin embargo, Carlos, para uno entender por qué se cometieron errores, pues tiene uno que entender 100 años antes de historia de la medicina en el mundo, liderada por el Ministerio de Salud de los Estados Unidos. Mira, a principios de este siglo, se crea en Estados Unidos el Centro para el Control de Enfermedades, que es la parte de epidemiología del Ministerio de Salud de los Estados Unidos, y esa entidad se ha dedicado desde 1906 más o menos a buscar microbios. Ellos piensan que todo en el mundo está causado por microbios. ¿A qué se debe esa idea? Esa idea se debe a que en 1876 Louis Pasteur en Francia postuló que las enfermedades en general podrían ser causadas por microbios del aire, del agua, de los alimentos, que es lo que se llama la teoría germinal. Infelizmente, Carlos, hoy en día la teoría germinal de Louis Pasteur prevalece en todas las facultades de medicina, odontología, enfermería, bacteriología,
en el mundo entero. Entonces, y los periodistas del mundo y la gente del común se ha tragado ese cuento de que hay microbios que nos atacan. Y realmente eso no es muy cierto. Por la misma época de Pasteur, a finales de 1800, vivió en Francia un médico fantástico que también era de la Academia de Ciencias de Francia y se llamaba Antonio Béchamp. Antonio Béchamp postuló con experimentos lindísimos que toda infección nace en el interior de la persona, que la persona tiene que permitir para que una infección ocurra. No, ningún microbio ataca al ser humano. Mire, hay un ejemplo para poder esclarecer esto por las personas que nos están viendo al canal TLV1. Y es que en el año 2001, usted recuerda el ataque a las Torres Gemelas de Nueva York y al Pentágono. Eso fue en septiembre 11, ¿recuerda? Y a las 3 semanas hubo un ataque en todas las oficinas del correo de los estados del oriente de los Estados Unidos, en la Florida, las Carolinas, en Washington, en Maine, en Nueva York, en Boston, en todos estos estados, en Massachusetts, en todos los estados de la costa oriental, se colocaron esporos de una bacteria que se llama carbunco o anthrax. Y eran llenos estos sobres del correo de estos esporos, y se enviaron en un acto bioterrorista a todas las estaciones del correo de los Estados Unidos, y fuera de eso se enviaron al Congreso y a oficinas de diferentes medios de comunicación. Mire, hubo cientos de miles de personas que se infectaron con ese esporo. ¿Y sabe cuántos se enfermaron? Se enfermaron solamente 22 y se murieron 4. Y los 4 que se murieron eran 4 viejitos que tenían razones debilitadas en su sistema inmune. Entonces, eso que sucedió en Estados Unidos en el 2001 con el anthrax, que es un autoataque, porque después se demostró que fue un investigador que trabaja para el gobierno de los Estados Unidos el que hizo ese autoataque. Y eso demuestra de que es imposible matar personas con microbios. Es imposible. Bueno, entonces eso es la teoría germinal que prima en el mundo y durante casi 100 años ha estado favoreciendo las mentes de los investigadores. Entonces los investigadores del mundo se han dedicado a buscar los microbios que causan todas las enfermedades o a buscar enfermedades para microbios que ellos conocen. Eso ha sido un desastre que no ha llevado a la humanidad a ningún buen camino. Y uno de los errores graves que se deben a esa teoría germinal de Pasteur es precisamente el creer que el SIDA es una enfermedad causada por un virus. Mire, en el año 2000 estuve yo en un debate en Sudáfrica y tuve la oportunidad de estar con el doctor Luc Montagnier, que ganó el Premio Nobel de Medicina en diciembre del 2008 por haber descubierto un virus que no existe, que es ¿cómo es que se dice en argentino? En español colombiano decimos VIH, en argentino. Pero de todas formas también esa sigla es conocida. Sí, pero HIV son las siglas del inglés y a mí me aterra mezclar los dos idiomas. Bueno, pero eso no es ningún problema. Entonces, ¿qué era lo que le estaba diciendo? No, me estaba diciendo de su encuentro con el doctor Montagnier. Bueno, entonces, el doctor Montagnier escribe un libro que se llama HIV, Historia de un Descubrimiento. Y en el segundo capítulo comienza ese capítulo diciendo, para comienzos de la década de los 80, por la frecuencia de la enfermedad en homosexuales, sabíamos que se trataba de una enfermedad de transmisión sexual. Entonces yo tuve la oportunidad de estar con él en Sudáfrica
concretamente en Pretoria, y le pregunté, doctor Montañer, ¿usted escribió eso? Y me dice, sí, Giraldo, claro. En esa época ya sabíamos por la frecuencia de homosexuales que se trataba de una enfermedad de transmisión sexual. Entonces yo le dije, ¿cómo así, doctor Montañer? O sea que si la enfermedad hubiese comenzado en un convento de monjas, ustedes hubieran dicho que se había contaminado con la comunión o algo por el estilo. Entonces todo el mundo se empezó a reír. Mire, Carlos, es que en el ambiente científico ético usted no puede tener ningún prejuicio, ni el prejuicio microbiológico de Pasteur, ni prejuicios en contra de homosexuales, ni de negros, ni de indios, ni de nadie. Usted en la ciencia tiene que ser absolutamente ético, porque si no, sucede lo que sucedió con el SIDA. Y es que inventaron un virus que no existe. No existe. Hay un libro del doctor Peter Durberg, que es un virólogo de la Universidad de California en Berkeley, y él tiene un libro lindísimo que se llama Inventando el virus del SIDA. Inventando el virus del SIDA, lindísimo, donde él demuestra que todo eso es un invento. Nadie descubrió ningún virus, nadie. Bueno, pase a otra pregunta si quiere. No, ya que me lo citó al doctor Montañer, que es por ahí para los televidentes que no lo ubican, es uno de los descubridores del supuesto virus o inexistente virus, como dice el doctor Giraldo. Montañer en los últimos años aparentemente ha tenido algunas contradicciones, doctor, o ha empezado a poner en duda la existencia del HIV. Inclusive yo he visto una entrevista que le han hecho a él, donde en la traducción habla de que las personas que tienen las defensas altas se curarían muy fácilmente del SIDA y demás. Era una de las preguntas que tenía para más adelante, pero ya que me lo cita Montañer, le quería referir ese tema. Uno de los propios supuestos descubridores del HIV ahora aparentemente entra en esta postura. Sí, pero no Carlos, no se haga ninguna ilusión con que Montañer se va a retractar. No. Mire, Montañer sabe perfectamente que el HIV es la causa de nada, él sabe. Pero no tiene el valor y el coraje de decirlo claramente. ¿Por qué? Porque entonces sería una cosa, una estafa haber ganado un premio Nobel por un virus que ni siquiera existe. Entonces él ha estado tratando como de nadar en agua dulce, en agua salada, diciendo que sí, que el HIV solo no causa el SIDA, que tiene que ser con otros factores. Entonces, por eso en el año 2000 yo escribí un artículo que dice: los cofactores de que habla Montañer son la verdadera causa del SIDA y no necesitan ningún virus para causar la enfermedad. Ajá. Entonces, yo no se haga ilusiones con que Montañer se va a retractar. Jamás. Mire, él vive de los dineros del premio Nobel, él vive de las regalías que le dan por las pruebas para HIV. O sea, es todo un mare magnum de corrupción dentro del ambiente académico y científico, y aparentemente científico del mundo. Y las personas del mundo, el problema, ¿por qué sucede eso? Eso sucede no solamente porque haya corruptos, porque corruptos hay en todo el planeta Tierra, en todas las instituciones de salud, de derecho, de abogacía, de antropología, de ingeniería, de arquitectura, de educación, en todas las instituciones, en los gobiernos ni se dice hay corrupción. El problema no es que exista corrupción, el problema es que los habitantes del planeta Tierra no tenemos una capacidad crítica suficiente o un valor cuando descubrimos las cosas para mostrarlas, para mostrar la verdad de las cuestiones. Entonces todo el mundo, incluyendo los periodistas, que son los que, yo creo que los periodistas le han hecho, la inmensa mayoría de periodistas del mundo le han hecho un daño tremendo a la sociedad, porque creen todas las tonterías y mentiras que le dicen los investigadores. Entonces, son muy pocos los canales como el de ustedes que presentan las verdades, no importa el precio, no importa el precio. Mire, durante muchos años que a mí me persiguieron cuando viví en Estados Unidos, 20 años,
Eso cada 6 meses era una investigación contra mí, del Ministerio de Salud, de todo. Nunca me pudieron hacer nada porque yo no tengo nada que esconder, ¿cierto? Claro. Pero es impresionante la corrupción que hay en el ambiente académico y aparentemente científico del mundo. Sí. Yo creo, mi querido Carlos, que la verdadera ciencia aún no ha comenzado en el mundo. Pero aquí hay una responsabilidad de las personas normales, de las personas que escuchamos las noticias, de las personas normales del mundo, que nos dejamos, como se dice en Colombia, meter el dedo en la boca. Eso está muy claro y en muchos aspectos coincidimos totalmente, tanto la postura del canal como la propia, ¿no? Y bueno, un poco el nombre del canal es ese, toda la verdad primero, y eso es lo que intentamos con los distintos programas que se emiten aquí. Para ir avanzando, doctor, y antes de la segunda parte, que hablaremos ya un poco más profundo de la parte terapéutica del SIDA en sí, de sus posturas con los agentes de estrés y demás, quería tocar un par de temitas antes. Uno de ellos es, bueno, se descubrió un virus que no existe. El SIDA no es una enfermedad infecciosa, no se contagia por ningún virus, no se contagia por vía sexual. Sin embargo, en todo este tiempo se han vendido y prescrito medicamentos para las personas enfermas de SIDA. Me gustaría que me hable, si le parece bien, de los medicamentos oficiales, digamos, que se vienen recetando en este tiempo. Yo creo que lo de medicamentos y tratamiento dejémoslo para la parte final, porque es la parte más controversial y a la que le he dedicado yo mucho más tiempo. Hablemos primero de otras cosas, por ejemplo. Mire, por ejemplo, le voy a sugerir lo siguiente, porque las personas que no conocen mucho el tema, o las personas que reaccionan positivamente en esas pruebas, o que son seropositivos, o que tienen SIDA, van a preguntarse, pero ¿cómo así? Y entonces las pruebas para HIV, ¿qué es lo que miden? ¿Qué es lo que detectan? Sí. Si no existe virus, ¿qué es lo que detectan? Mire, muchas de mis investigaciones y publicaciones están dedicadas a eso. Las pruebas para VIH son 3. La una se llama prueba de ELISA, la otra se llama prueba de Western blot y la tercera se llama prueba de carga viral. Cuando usted mira con cuidado las directrices de las compañías farmacéuticas que hacen esas pruebas, pero no está en letra pequeña para que la gente no lo lea. Claro. Pero como yo no creo en nada, yo sí leo todo. En esas directrices de esas pruebas las compañías farmacéuticas reconocen, mire, por ejemplo, estando en Sudáfrica, en un debate que tuvimos a principios del año de la década del 2000, estaba yo con el doctor Clifford Lane, director de los Institutos Nacionales de Salud del Gobierno de los Estados Unidos. Y él estaba súper ofuscado con nuestra posición. Estábamos en una comisión discutiendo las pruebas para HIV. Sí, para VIH o HIV. Y entonces yo le mostré que las compañías farmacéuticas, entre ellas Abbott, que hace la prueba de ELISA, dice: no use esta prueba para diagnosticar HIV porque no es específica. Use otras pruebas más específicas. Entonces, en Sudáfrica, estas personas del Ministerio de Salud de los Estados Unidos no respondieron: sí, eso es cierto, doctor Giraldo, la prueba de ELISA no es confiable. Por eso tenemos ahora la prueba de Western blot. Y entonces yo saco los documentos de las compañías que hacen el Western blot que dicen: dice lo mismo, no use esta prueba para diagnosticar HIV, porque no es específica, use otras pruebas más específicas. Y entonces ellos respondieron: no, eso lo sabemos, doctor Giraldo. Nosotros sabemos que la prueba de ELISA y la prueba de Western blot no son específicas, pero hoy en día tenemos la prueba de carga viral. Y entonces, yo que trabajaba en ese entonces en el hospital de la Universidad de Nueva York,
de la Universidad de Cornell en Nueva York, saco los documentos de las compañías que hacen nuestro blog y dicen lo mismo: no use esta prueba para diagnosticar VIH porque no es específica. Entonces, cuando yo digo esto, oigan la locura de la respuesta de los investigadores oficiales del gobierno de los Estados Unidos. Doctor Giraldo, eso lo sabemos nosotros, que ninguna de las tres pruebas es específica. Por eso hacemos las tres al mismo tiempo. Entonces, inmediatamente la gente comenzó a reírse y yo hablé. ¿Cómo así? O sea que tres cosas malas cuando se juntan se convierten en una cosa buena. Ahí sí no tenemos nosotros nada que hacer con ese modo de pensar. Entonces, esa es la verdad. Ninguna de las pruebas para VIH detectan VIH. Ni la prueba de ELISA, ni la de Westerbork, ni la de carga viral. Entonces, ¿qué detectan estas pruebas? Y eso es lo que yo trato de explicar en el libro, en el último libro que escribí en Brasil, que se llama, no sé si usted me puede ver, es este libro, este. Sí, ahí lo estamos viendo. Lo están viendo, ¿cierto? Sí. Que se llama SIDA y estrés oxidativo, donde yo demuestro con más de 1000 referencias científicas que lo que las pruebas detectan es oxidación, es estrés oxidativo. O sea que las personas que dan positivas en esas pruebas no están infectadas con ningún virus, ellos lo que están es un poco más intoxicados que los que todavía reaccionan negativamente. Y así podríamos hablar 3 días seguidos de las pruebas para demostrar que esas pruebas no detectan VIH, pero sí muestran un grado de intoxicación de la persona. Sí. Porque un peligro con esto, mi querido Carlos, como las personas del mundo se acostumbraron a pensar que HIV es igual a SIDA y SIDA es igual a HIV, porque entre otras cosas la única enfermedad supuestamente infecciosa que tiene nombre y apellido es el SIDA, se llama HIV-SIDA. Usted en tuberculosis no dice tuberculosis bacilo de Koch, ni en lepra dice lepra bacilo de Hansen, ni en amibiasis dice amibiasis entamoeba histolítica. Esta es la única enfermedad que le tuvieron que poner el HIV, porque como eso ni siquiera existe, para forzar a las personas a creer en esa estupidez. Mire, es tan grave la situación de corrupción dentro de la investigación del SIDA, que yo recuerdo en un debate que hicimos en el año 2003 en el Parlamento Europeo en Bruselas, que estaba una persona de la Organización Mundial de la Salud, de la ONU-SIDA, en Ginebra, explicando que el SIDA se transmitía homosexualmente en Europa y en América y heterosexualmente en el África y en los países pobres. Entonces, yo le pregunté, doctor, ¿dónde está la investigación científica o las investigaciones científicas que se hicieron para demostrar que el SIDA se transmite homosexualmente o heterosexualmente o de la madre al hijo durante el embarazo, el parto, la lactancia? Y sabe la estupidez que me contestó: estas investigaciones no se necesitan hacer porque ya todo el mundo sabe que el SIDA se transmite así. O sea, como la gente se tragó la mentira, no hay necesidad de investigar sobre eso. Es gravísima la corrupción que ronda alrededor de la investigación del SIDA. Nada, absolutamente nada tiene validez científica, mi querido Carlos. Está muy claro eso, doctor. Ahora, usted dice que el virus no existe, hay muchísimas evidencias, tanto en su libro como en cada vez más movimientos disidentes que yo veo. Quizás usted haya sido uno de los pioneros en ese tema. Yo hace mucho que lo vengo leyendo a usted en internet y demás, hace muchos años. Y veo un poco más de movimientos de médicos disidentes, sin embargo, siempre son una minoría en contra del sistema actual, ¿no? Sin embargo, doctor... Es que, Carlos, usted sabe, porque usted tiene un canal alternativo, la verdad
nace en minoría. Exacto. Y el hecho de que la mayoría crea algo no quiere decir que una minoría ínfima esté Por supuesto. equivocada. Por supuesto. Simplemente el tiempo va mostrando la realidad. Por supuesto. Pero, sin embargo, la enfermedad SIDA con inmunodeficiencia sí existe. Eso es algo que en todos coinciden, ¿no? Y eso... Sin duda. Perfecto. Eso es lo que le quería explicar ahorita. Muchas personas que son seropositivos, o sea, lo que la oficialidad piensa que están infectados con el virus del SIDA, pero responden positivamente a las pruebas, o que tienen SIDA. Cuando nos escuchan a nosotros, los disidentes del SIDA, y ven que realmente el VIH no existe, entonces ellos creen que el SIDA tampoco existe. Entonces, como les han hecho creer que VIH es igual a SIDA y SIDA es igual a VIH, si no hay VIH tampoco hay SIDA. Y eso ha creado problemas seriosísimos en muchas personas que abandonan sus tratamientos o lo que sea, o no prestan ninguna atención porque usan la negación. Como el virus del SIDA no existe, yo no tengo nada. Y terminan cargando tierra en los cementerios del mundo. Entonces la pregunta que me imagino que usted me quiere hacer es, entonces, ¿qué causa el SIDA? Esa es la pregunta que tengo para hacerle y si le parece me la responde después del corte de unos breves segundos al que vamos ahora. Con mucho gusto. Gracias. Ya volvemos. Ok. Bandera, el periódico nacionalista de Argentina. Pedilo todos los meses en todos los kioscos del país. Seguimos aquí en Camino Alternativo, seguimos con el doctor Roberto Giraldo desde Colombia. Doctor, antes de irnos al corte, bueno, quedaba la pregunta pendiente y si no hay un virus, y otros motivos, ¿cuáles son las verdaderas causas que crean la enfermedad del SIDA? Bien, mire, Carlos, cuando uno lee con cuidado, sin prejuicios, éticamente la primera publicación de junio de 1981 de Michael Gottlieb, donde él describe las historias clínicas de 6 hombres homosexuales jóvenes. Cuando usted lee eso, inmediatamente usted deduce que la gente lo que está es intoxicada. Mire, yo recuerdo en el año 97 hicimos aquí en Colombia un congreso sobre SIDA y trajimos a varias personas de muchos países del mundo, entre ellos a Kary Mullis. Kary Mullis es premio Nobel de Química de 1993. Y él en una conferencia en una ciudad colombiana, en Bucaramanga, comenzó a explicar que para principios de la década de los 80 él vivía en San Francisco, era un profesor universitario de química, y que tenía muchos amigos. Él no es homosexual, pero tenía muchos amigos en San Francisco homosexuales. Y él comienza a describir en esta conferencia que muchos de sus amigos tenían una vida completamente, no todos, algunos, una vida completamente desordenada, en que en el día trabajaban algunos, otros no, y desde las 5 de la tarde comenzaban a tomar licor y a usar diferentes tipos de drogas. Marihuana, cocaína, heroína, alcohol, anfetaminas, poppers, que son nitritos de amilo y de butilo, y eso iban de bar en bar cada noche y teniendo sexo con varios hombres, sexo con lubricantes, sexo con toda esta cantidad de químicos
de las drogas, psicoactivas, al día siguiente amanecían deprimidos, tristes. Entonces, para poder calmar su depresión, ni comían y volvían a comenzar a usar todas estas drogas y a tener sexo con todo el mundo. Entonces el doctor Karim Mullis en la ciudad de Bucaramanga, en Colombia, decía: vean, mis queridos personas de este auditorio, mi madre, que no es científica, si escucha eso, le dice a los hijos: vean, hijo, si usted sigue haciendo eso, se va a enfermar. Entonces Karim Mullis explicaba lindísimo que solamente a los científicos se les había ocurrido inventar un virus para una cosa que tenía que ver con el estilo de vida. Pero estoy hablando de 1981. Ojo, Carlos, porque cuando la gente nos escucha esto, piensa que yo creo que todas las SIDA son tóxicos. Todos son tóxicos, pero no todos son debidos a drogas de la psicoactivas. Mire, le cuento por ejemplo una historia de una paciente que yo atendí en Nueva York. Una mujer de unos 35 años, heterosexual, que tenía una pareja estable. Su pareja era HIV negativa y ella resultó HIV positiva. Ya no sabía por qué era lo que... Y eso fue en un examen de rutina, ya estaba perfectamente aliviada. Esta era una pintora de Bulgaria, que había inmigrado y se había quedado ilegalmente en Estados Unidos. Vivía en un pequeño sótano. Ahí pintaba, porque ya era pintura, con varias pinturas tóxicas. Y fumaba ahí adentro. Y era muy pobre, entonces comía muy poco. Y vivía con pánico de que la fueran a deportar. Entonces, todos esos factores fueron los que fueron intoxicando el sistema inmune. Entonces, nunca es un solo factor. En esta mujer, por ejemplo, los tóxicos de las pinturas, fuera de la poca alimentación, el miedo a ser deportada, todo eso fue oxidando su sistema inmune hasta que resultó positiva las pruebas que lo que detectan es intoxicación o oxidación. Y así le podría comentarle a usted muchísimos otros casos. Mire, en África, por ejemplo, en África, hay un investigador americano con unos europeos, uno de ellos se llama Giselle Kiss. Él no es parte de nuestro grupo, él no es disidente. Él cree en el VIH, en el HIV. Ellos son epidemiólogos. Hicieron un estudio de todas las investigaciones que se han producido en África para ver cómo era que se transmitía el SIDA, y encuentran cosas lindísimas. Por ejemplo, niños que nacen HIV negativos, de padres HIV negativos también, y estos niños que nunca han tenido sexo, que nunca les han puesto sangre, y a los 13 o 14 años ¡tran!, se tornan HIV positivos. ¿Qué es lo que le pasa a esos niños? ¿Qué es lo que les intoxica su cuerpo? Entonces, los investigadores, para justificar eso, piensan que no, que seguramente es que se infectan y que no sabemos cómo. No, ni les han puesto sangre, ni han tenido sexo. Hay que buscar otra causa de la seropositividad. Y así hay muchísimas investigaciones que muestran que lo que se conoce como HIV no se transmite por ninguna vía. Nosotros tenemos algunas monjas, o sea, mujeres religiosas, 2 o 3 que yo conozca, que son HIV positivas. Nunca han tenido sexo con nadie, de verdad. Nunca les han puesto sangre. Son hijas de padres que son HIV negativas. ¿Cómo se infectaron? No se infectaron. Ellas desarrollaron la seropositividad. Posiblemente, hay que ver a qué tóxicos estaban expuestas en sus conventos, pero sobre todo, si no estaban contentas con su vida, la jartera, la aburrición, la tristeza, la depresión es tan grave
como usar cocaína, marihuana y drogas. Es la misma cosa. Para el cuerpo humano es lo mismo usar cocaína o heroína, estar triste y aburrido y desengañado con la vida. ¿Me está entendiendo? ¿Sí? Perfectamente. Esos son un poco algunos de los factores estresantes de los que usted habla desde hace tiempo como causantes del SIDA, ¿no? De esta gran inmunodeficiencia. Son tipos de factores que están descritos en mis libros. Son agentes tóxicos de origen químico, como las drogas de la calle, los contaminantes químicos, las personas que trabajan con químicos, las mujeres que trabajan en países desarrollados con el aseo y que se ponen en contacto con una cantidad de detergentes pueden resultar seropositivas, mujeres de Chile y de Colombia que trabajan con flores o con uvas, con agroquímicos, agrotóxicos, pueden resultar seropositivas. Entonces, agentes químicos, agentes físicos, personas que trabajan con mucho campo electromagnético, músicos, en grabaciones, periodistas que trabajan bajo muchas influencias de campo electromagnético por los equipos eléctricos y electrónicos, pueden resultar seropositivos, agentes químicos, físicos, agentes biológicos. Uno tiene que evitar que le pongan sangre. Mire, la hemofilia, usted recuerda que a comienzos de la década de los 80, cuando comienza el SIDA, se hablaba del SIDA de los hemofílicos. A los hemofílicos les daban SIDA porque vivían con pánico de desangrarse. Les pondrían una droga tóxica que era el factor 8 no purificado y otros medicamentos para prevenir infecciones en los hemofílicos. Entonces resultaban seropositivos y algunos de ellos se morían de SIDA. El SIDA de los hemofílicos se acabó y los defensores del HIV no tienen el coraje y la ética de decir ese SIDA se acabó una vez que se purificaron los medicamentos para los hemofílicos, ya no hay necesidad de ponerles sangre que es muy tóxica y viven más tranquilos y más felices. Por eso se acabó el SIDA de los hemofílicos y no se menciona eso para nada, absolutamente nada. Ahora hay una cuestión que recuerdo que el presidente de Sudáfrica, Thabo Mbeki, en el año 2000, él se preguntaba, pero ¿cuál es la razón para que el SIDA sea frecuente en hombres en general, no solamente homosexuales, hombres en Occidente, y en cambio en el África es un problema de mujeres? Mire, Carlos, yo me demoré en Estados Unidos como 5 años tratando de entender científicamente, éticamente, cuál es el común denominador entre mujeres del África y hombres homosexuales o drogadictos o con otros tóxicos que se exponen de países de Occidente. Mire, y el común denominador, ojo a esto, mi querido Carlos, que es muy importante. En esto me ayudaron mis profesores de psicoanálisis y de medicina psicosomática en San Pablo, Brasil, el doctor Norberto Kepe y la doctora Claudia Pacheco. Ellos me ayudaron tremendamente para entender ese común denominador. Porque yo decía, no puede ser la pobreza, porque es pobreza en muchos países del mundo donde no hay SIDA. Mire, entonces descubrimos que el factor importante es la arrogancia, la soberbia. El hombre por naturaleza emocional es mucho más arrogante que la mujer. Pero la mujer del África, para poder sobrevivir en un continente absolutamente machista, que les cortan el clítoris para que no sientan, les cosen la vagina a las niñas, pues es un continente antimujer. Entonces todo eso es lo que hace que la mujer africana, para poder sobrevivir, se vuelve arrogante y soberbia. Y es muy similar a lo que sucede con algunos drogadictos o algunos sectores de la comunidad homosexual masculina. Que la arrogancia y la soberbia es el factor más importante para una persona desarrollar la seropositividad. Entonces usted me dirá, ¿sí? ¿Y entonces cuál es la solución o el tratamiento o esto? Mire,
Cuando uno estudia las estadísticas de SIDA y de seropositividad en el mundo, se encuentra con una sorpresa increíble. Oiga bien lo que le voy a explicar, Carlos. La seropositividad, o sea, resultar positivos en las mal llamadas pruebas para HIV, ELISA o esto de carga viral. El resultar positivos en esas pruebas que algunos piensan que es debido al VIH, no, es debido a una intoxicación. Sin embargo, las estadísticas nos muestran una cosa muy interesante. Los países del mundo con mayor seropositividad están en el continente negro, en el continente africano. En los países del sur subsaharianos, Uganda, Ruanda, en el Congo que hoy se llama Zaire, en Sudáfrica, en Lesoto. En todos estos países del sur, hay países donde la seropositividad de la población llega hasta el 40%. O sea, 4 de cada 10 personas son seropositivas. Sin embargo, fíjese bien, en Estados Unidos la seropositividad es un poquitico menos de 1. En muchos países como Francia, Alemania, la seropositividad llega a menos de 1. Pero hay una seropositividad que es muy interesante, que es la de México, Colombia, Brasil y Puerto Rico. Tienen seropositividad de 0.7%, mucho menor que la de Estados Unidos. Y nada comparado con lo del África de 40%, menos del 1%. Pero hay unos estudios que ha hecho la Universidad de Michigan en Estados Unidos de los países más felices y los países más tristes. Y en los últimos 10 años siempre aparece como los países más felices del planeta: México, Brasil, Puerto Rico y Colombia. Entonces, ¿dónde está la vacuna del SIDA? En la felicidad. Si usted es feliz, tranquilo, alegre, el riesgo de SIDA es muy poco. Mire, en Argentina hay una cosa muy interesante. Usted se ve que es muy joven. No sé si a usted le tocó la guerra de las Malvinas, ¿se acuerda? Sí. ¿Se acuerda de la guerra de las Malvinas? Sí, por supuesto. Sí. Donde los ingleses hicieron toda clase de atrocidades contra el pueblo argentino, ¿se acuerda? Sí, lo tengo muy presente. Pues, en esa época aparecen unas ciertas infecciones en la comunidad argentina, en algunas personas. Aparece, por ejemplo, blastocistitis hominis en las materias fecales, y cosas que necesitan mucha deficiencia inmune para aparecer estas infecciones. Afortunadamente no llegó hasta SIDA, pero casi que llega. Si la tristeza de los argentinos hubiera continuado, hubiera llegado a SIDA, porque fue una tristeza terrible por haber perdido la guerra, por todas las locuras que hizo el Reino Unido con la población argentina. Entonces, esa tristeza se demostró en ¿qué? En deficiencia inmune, y aparecieron infecciones en la comunidad argentina que antes no existían. Muy interesante ese comentario que me hace, doctor. Me gustaría que hablemos un poquito de lo que le había planteado al principio, y es de las terapéuticas, ¿no? Por mucho tiempo, hasta en canciones y todo, se ha usado la palabra ZT. Después vinieron los cócteles famosos que se ofrecían, los antirretrovirales, si no recuerdo mal, y aparentemente nada de eso ha funcionado demasiado bien. Me gustaría que usted me dé su opinión respecto a eso, y también que hablemos de la otra terapéutica, de la terapéutica de los médicos disidentes como usted, por ejemplo. Bueno, en los médicos oficialistas todos están de acuerdo en que hay que dar antirretrovirales. Entre los disidentes tenemos diferentes posiciones. Yo le voy a contar la mía, cuál es mi posición. Hace 25 años yo era muy radical en contra de antirretrovirales. Óigase bien. Sí. Hoy en día voy a explicar por qué. Mire, el primer antirretroviral que se comenzó a usar fue la acidotimidina o AZT.
Eso lo propone unos investigadores de la Universidad de Miami, la doctora Margaret Fisher y otros de la Universidad de Miami, proponen tratar a la gente con esto que era un veneno, que en la década de los 60 no se aprobó para cáncer porque mataba a todo el mundo. Entonces ahora decidieron, yo no sé de dónde se les ocurrió semejante locura, de darle ese quimioterapéutico a las personas con seropositividad o con SIDA. Y los mismos investigadores oficiales están de acuerdo que todas las personas que tomaron AZT solamente a principios de los 80 están muertas. Se murieron por la intoxicación. Ahora, en el 1995, varios investigadores, entre ellos el doctor Hu, de la Universidad de Nueva York, comenzaron a utilizar lo que se llama los inhibidores de proteasa, o los cócteles, con varios medicamentos. Unos eran los derivados del AZT y otros eran inhibidores de proteasa. Y eso se hizo una propaganda en el mundo increíble en 1995. Hay una revista Time de diciembre del 95 que declaran a David Ho de la Universidad de Nueva York el personaje del año por haber inventado los inhibidores de proteasa para tratamiento del SIDA. Entonces, ante aquella propaganda comienzan a utilizar los cócteles y realmente, Carlos, uno tiene que ser muy honesto con esto, comenzó a prolongarse la vida de las personas. Entonces uno dice, pero ¿cómo así? ¿Cómo estos venenos logran prolongar la vida de las personas? Mire, eso es muy sencillo, mi querido Carlos. La única manera de entender eso es que lo que más intoxica el sistema inmune, fuera de los agentes químicos, físicos, biológicos, la mala nutrición, son los agentes estresantes emocionales. La tristeza, la falta de esperanza, la envidia, la ira, la arrogancia, la soberbia, el narcisismo, exagerados, intoxican el sistema inmune. Una de las cosas que más intoxica el sistema inmune es el miedo a la muerte, el miedo a la enfermedad, a una enfermedad que nunca antes en la historia del hombre había tenido tanto estigma. Ni la sífilis, ni la lepra, ni la tuberculosis tienen el estigma que tiene el SIDA. ¿Por qué? Porque han decidido que los investigadores americanos y europeos decidieron que el SIDA era una enfermedad de la escoria social, de homosexuales, de la escoria social. Entonces, es terrible el estigma que esto da. Entonces, ¿qué sucede? Una vez que se ha hecho esta propaganda, eso ejerce un efecto placebo en las personas. Y la persona, si eso sea venenoso, si lo toma con amor, con cariño, pensando que se va a mejorar, se mejora. Eso se llama efecto placebo. Mire, para entender el efecto placebo toca remontarnos a la década de los 50. Donde los investigadores del mundo estaban investigando el efecto placebo. Y recuerdo que en la década de los 50 en Estados Unidos tomaron un grupo de mujeres que vomitaban durante el embarazo. Ya no podían darles talidomida porque la talidomida producían bebés que nacían sin brazos y sin piernas. Entonces, les dieron a un grupo de mujeres, les dijeron que acababan de descubrir la droga maravillosa para la hiperemesis gravídica o vómitos del embarazo. Se la dieron a un grupo de mujeres. ¿Y sabe qué sucedió? Más del 99% de ellas dejaron de vomitar. ¿Y sabe qué les dieron? Les dieron un vomitivo. O sea que el poder de la mente fue tal que fue capaz de impedir la acción del vómito del embarazo y del vomitivo. Con el poder de la mente se curaron. Entonces, por eso, hoy en día, póngame cuidado, Carlos, hoy en día, las personas del mundo
seropositivos o personas con SIDA, racionalmente ellos piensan que creen en nuestros puntos de vista o creen que lo de la disidencia del SIDA es lógico, que es ético, que es muy científico, pero algunos de ellos, no todos, algunos de ellos no se mejoran con tratamientos naturales. Entonces, los pocos disidentes del SIDA que tratamos pacientes como Irina Sasanova en Moscú, Klaus Konlein en Alemania, Susana Sacker en Alemania, Tom Irving en Washington y Roberto Giraldo en Colombia, todos nosotros no nos oponemos radicalmente hoy en día a esto. ¿Por qué? Porque el efecto de la mente es muy grande, pero además, póngame cuidado, Carlos, los inhibidores de proteasa son drogas muy tóxicas porque todas las células del cuerpo tienen proteasas, pero tienen unos efectos excelentes. Mire, son antivirales, son antibacterianos, son antihongos, son anticáncer, y fuera de eso, como si fuera poquito, son antioxidantes los inhibidores de proteasa. Entonces, cuando yo tengo una persona seropositiva o con SIDA que no se mejora a pesar de que ella cree en nuestros puntos de vista, pero es que lavar el inconsciente es imposible. En el inconsciente de ella sigue creyendo en el VIH, en la transmisión del SIDA y toda esta cuestión. Entonces, en algunas de estas personas yo los he recomendado usar esos medicamentos por un tiempo y no hay ningún problema. Y al mismo tiempo se utilizan algunas otras cuestiones naturales para estimular el sistema inmune. Pero lo que yo quiero que usted me entienda, Carlos, y los televidentes argentinos que nos están escuchando, es que el poder de la mente es infinito, para bien y para mal. Uno se muere es por la mente y uno se cura es por la mente. Entonces, la cuestión de tomar o no tomar antirretrovirales es una cuestión absolutamente secundaria. Mire, yo tengo varios pacientes. ¿Por qué me fui yo para Brasil en el año 2007? Me fui a Brasil a estudiar medicina psicosomática con el doctor Kepe y a estudiar psicoanálisis, porque yo observaba que lo fundamental era lo emocional. Y en 10 años de estar con este grupo brasileño, no tengo ninguna duda, Carlos, que lo más importante es la cuestión emocional. Ahora, para entender la cuestión emocional, la mayoría de la gente lo entiende, pero hay un librito pequeñito de mi profesor en Brasil, el doctor Norberto Kepe. Se lo voy a mostrar a ver si se puede enfocar con la cámara. ¿Qué es este? ¿Se alcanza a ver? Se llama El origen de las enfermedades psíquicas, orgánicas y sociales. Mire, yo amo este libro más que mis libros. Este libro del doctor Kepe es sanador, porque está explicado ahí por qué nos enfermamos de la mente, por qué nos enfermamos del cuerpo y por qué la patología social, todo eso tiene el mismo origen. Este es un libro sanador y que lo pueden conseguir de la página de la trilogía www.stop.org.br de Brasil. O buscan en internet trilogía analítica. Sí. Ese libro es sanador, Carlos. No solamente de SIDA, de cáncer, de muchas enfermedades, porque la cuestión emocional y mental no solamente tiene que ver con SIDA, Carlos. Sin duda, sin duda. Sí. Mire, hay una cosa que le quiero mencionar a usted, eso sí es un pequeño descubrimiento mío, con la ayuda de muchos colegas. Mire, hay una persona que yo quise muchísimo, que murió infelizmente de SIDA, que es Cristina Mayor. Cristina Mayor en California se volvió una activista con nosotros. Yo estuve con ella en muchos países del mundo. La última vez fue en mayo del 2008, estuvimos en Moscú y en Ekaterimburgo, en Rusia.
Y Cristina se muere por errores que se cometieron, porque se muere. Y se muere de SIDA. Y Cristina me llama un día a Nueva York, de Los Ángeles, y me dice, Giraldo, ¿por qué los homosexuales que son seropositivos, cuando llegan a los 40 se mueren? ¿Cómo así? Entonces me puse a observar eso y me di cuenta que era cierto. Hay una crisis del hombre homosexual alrededor de los 40 años, es una crisis emocional, de miedo a volverse en viejos, a envejecer, a volverse en feos. Y entonces hay una crisis emocional y hace que ellos se enfermen alrededor de eso. Por eso cuando yo tengo pacientes homosexuales de 45 y más años, yo le digo, esté tranquilo que pasó de la época en que usted se muere. Pero analizando esto, he observado una cosa muy interesante, Carlos, que sí es un pequeño experimento que me hice. Mire, los hombres homosexuales, ponte cuidado esto que es muy interesante, que cuando eran niños y se dieron cuenta que le gustaban los niños y nunca se traumatizaron por eso, o sea, lo aceptaron como una cuestión natural, aparentemente natural. Nunca desarrollan la seropositividad. En cambio, hombres homosexuales que cuando eran niños y se dieron cuenta de su homosexualidad, se rechazaron, se odiaron, hicieron todo lo posible porque les gustaban las mujeres sin poder. Esos que rechazaron su esencia, su naturaleza, son los que se tornan HIV positivo. Entonces usted ve que la cuestión emocional es impresionante, Carlos. Sin duda. Doctor Giraldo, estamos llegando al final del programa. Hay una cuestión que también le quería preguntar. Este año en Camino Alternativo, en este programa, hemos tratado justamente varios de esos agentes estresantes de lo que usted mencionaba hace un ratito, ¿no? Hemos hablado en un programa de agrotóxicos, hemos hablado de Wi-Fi y otras redes nocivas, otras radiaciones nocivas. En fin, el año pasado también hablamos de temas similares. Ahora, todo eso, tanto en Argentina como en el mundo, todos esos factores estresantes siguen increciendo, o sea, van aumentando. Y por ende eso haría que también aumente el grado de personas con inmunodeficiencias severas, como es el SIDA, por ejemplo. Claro, excelente esa apreciación de ustedes, claro. Mire, vivimos en un mundo tóxico. En el primer libro que yo escribí, se lo voy a mostrar porque está en inglés, que es este. Ese no lo tienen ustedes, es este libro. Ajá, sí, ahí lo estamos viendo. Que es del 97. En este primer libro, el primer capítulo, yo lo llamo el alarmante incremento mundial de agentes estresantes para el sistema inmune. Entonces, en ese y en todos los otros libros yo siempre hablo de ese problema que usted está describiendo. Es el aumento de radiaciones, de químicos, de comida que no se debe comer, todas estas cuestiones, y el aumento indiscutible en el mundo de estresantes emocionales. Vivimos en un planeta que es una bomba de tiempo, Entonces, todo el mundo vive triste, estresado, miedo, no sabe qué va a pasar. Entonces, todo esto está haciendo que cada día aumenten más no solamente las deficiencias inmunes, Carlos, sino todas las enfermedades que tienen que ver con el sistema inmune. Mire, en el mundo entero hay un aumento de alergias de todo tipo. En el mundo entero hay un aumento de todas las enfermedades que se llaman autoinmunes, como el lupus eritematoso, como la artritis reumatoidea, la tiroiditis de Hashimoto, la esclerosis múltiple, la esclerosis lateral amiotrófica, el vitiligo, la psoriasis, etcétera, etcétera. Y fuera de eso están aumentando una cantidad de deficiencias inmunes. Por eso, yo le he propuesto en mis libros a las universidades de medicina, de enfermería, de todas las áreas de la salud del mundo, que tienen que cambiar sus currículos de enseñanza.
que tienen que dejar de enseñar tanta microbiología y tanta infectología, ponerse a estudiar toxicología, porque el mundo cada día, los habitantes del planeta Tierra, cada día estamos más intoxicados. Mire, Carlos, y en esto hay unos experimentos, lástima que se va a acabar el programa, unos experimentos naturales impresionantes. Cuando yo estaba en Estados Unidos, yo decía, si nuestras teorías del estrés, la oxidación son correctas, tiene que haber animales que tienen SIDA y tiene que haber plantas que tienen SIDA. Y lo demostré y está en mis libros. Pero hay un caso particularmente importante, Carlos, que se descubre en Estados Unidos en el 2007, que se llama el SIDA de las abejas de miel. Así lo publica en octubre del 2007 el New York Times, el SIDA de las abejas de miel. ¿Por qué? Porque comenzaron a notar que las abejas en Estados Unidos, en países tecnificados, se están muriendo. Y ellas salen en la mañana bien su panal y al regresar en la tarde no consiguen llegar y se mueren en el camino. Se mueren. Y les encuentran en el intestino que tienen virus, que tienen parásitos, que tienen bacterias, como si su sistema inmune estuviera deteriorado. Ellos dijeron que era el SIDA de las abejas. Pero hoy en día se llama la enfermedad de colapso de la colmena. Le tuvieron que cambiar el nombre de SIDA de las abejas porque esa era una demostración de que nosotros teníamos razón. Ahora, ¿de qué se mueren las abejas? Las abejas se mueren intoxicadas por los agroquímicos, agrotóxicos, por los insecticidas que le echan a las plantas. Exacto. Que las están matando, porque las obligan a comer 2 meses peras en California, a los 2 meses las llevan a Massachusetts a comer manzanas, las obligan. Exacto. Pero además de eso hay unas investigaciones que hicieron en Pensilvania y en Francia que demuestran que lo que más está intoxicando las abejas son los teléfonos celulares. O sea que todos y cada uno de nosotros está contribuyendo a una catástrofe que se debe venir por el SIDA de las abejas. Muy interesante. Doctor, hemos llegado al final del programa. La verdad que el tema da para hacer varios programas. Yo le quiero agradecer muchísimo esta conexión desde Colombia. Para nosotros ha sido un gusto tomar contacto con usted y ojalá que podamos repetir en algún momento otra charla. Y bueno, era un tema que estaba muy pedido por los teleaudientes de los televidentes de Tele1 y a Camino Alternativo puntualmente, y creo que elegimos a uno de los máximos referentes a nivel mundial, así que estamos muy contentos por haberlo entrevistado, doctor. Muchas gracias, Carlos, a usted, y cuente conmigo cuando quieran. Si de pronto un día hacemos un programa sobre terapias complementarias que pueden ayudar a las personas que son seropositivas y a personas con SIDA. Gracias, doctor. Un gusto. Un abrazo. Y a todos ustedes, amigos, como para pensar, hay un tema implícito en esto que es el miedo, ¿no? El pánico en el que hemos estado inmersos en todos estos años de SIDA y HIV, y es un pánico y un miedo intenso que tienen y lo tenemos todos. A mí me parece que habría que reemplazar ese paradigma del pánico por el paradigma de la información y empezar a informarse, indagar en páginas como la del doctor Roberto Giraldo, que la pudieron ver en el Zócalo mientras hacíamos la entrevista, y así pasarnos del miedo a la información. Y la información nos va a llevar en algún momento a la verdad. Así que le agradezco y nos vemos en el próximo Camino Alternativo.